Así es que si tú no tienes familia aquí en Estados Unidos o donde vives, acércate a nosotros. Dios y Jesús son parte de nuestra familia, y ese cariño y ese amor que Jesús siempre le dio a los humanos es el cariño que queremos dar a cualquiera. No importa si eres rico, pobre, si tienes, si no tienes, si hablas inglés o si hablas español, ven con nosotros. Tú eres bienvenido a nuestras reuniones. Nuestro teléfono es el 1260, es el 416-2931. Si nos quieres llamar, por favor, si quieres hablar conmigo, solo pon: hermano, soy fulano de tal y me gustaría conversar con usted. Un texto, por favor, para poderte contestar. Mateo 24, por favor. Y antes de cualquier cosa, queremos saludar a hermana Irma y hermano Mario, que ayer estuvieron cumpliendo un aniversario más, de vida, de bodas y de todo. Sí, un aplauso fuerte al Señor, hermano, que es el que nos ha regalado el privilegio de poder estar juntos durante este tiempo. Como dice ella, que ha sido como 5 minutos únicamente. ¿Vaya? Bueno, quisiera compartirles esto, versículo 21, por favor, para que entremos de lleno al texto y al consejo que Dios quiere regalarnos. Dice: porque entonces, dice versículo 21, habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco lo habrá. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Y escuche lo que dice aquí, iglesia preciosa: y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús en el cielo. ¿Y qué es lo que va a pasar, iglesia preciosa? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué? Porque han de ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Padre, muchísimas gracias. Te hemos cantado, te hemos adorado, pero hoy queremos, Señor, tomar estas palabras que vienen del libro de los libros, que es lo que tú nos has regalado, Señor, para que nosotros lo compartamos. Bendecimos el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que esta mañana se encuentran con nosotros, y por supuesto aquellos que se van a ir añadiendo, Señor, a las redes sociales para que puedan escuchar este consejo. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén y amén. Entonces, iglesia preciosa, la gran pregunta en este momento es: ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Será, hermano y hermana, que son las señales que estamos esperando en los últimos tiempos? ¿Cómo así, pastor? Las señales que están escritas ahí mismo en el versículo 3, por favor. Sí, leámoslo y con esto ya entramos de lleno al consejo. Entonces, estando sentado en el monte de los olivos, sus discípulos, sus amados, le preguntaron y dijeron: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Son 3 cosas muy importantes, hermano, que yo quiero que notemos hoy, porque primero dice: ¿cuándo serán estas cosas? Y yo sé que posiblemente usted tenga una versión diferente, pero cuando se habla de cosas son los sucesos que pasan, lo que nosotros estamos viendo, lo que el mundo está viendo, lo que la televisión transmite, la radio, hermano, el internet y todas estas cosas que suceden hoy en día. Deme un ejemplo, pastor. Por ejemplo, el que tenemos aquí: oiréis rumores de guerras, versículo 6. La nación se levantará contra nación, versículo 7. Reinos se pondrán en contra de otros reinos. Pero mire qué interesante esto: habrán pestes, habrán hambres, habrán terremotos. Esto no sucederá únicamente en Estados Unidos de Norteamérica,
sino que esto sucederá en todo el mundo. Recordamos de una manera muy especial, por ejemplo, el terremoto de Guatemala, 1976. El de México, ¿te recuerdas, hermana Inesita? Fue 1985, algo así, 86. Y luego, hermana Zulma, seguimos pensando el terremoto de China, el ciclón, el tsunami, hermano, que suscitó, que arrastró toda una ciudad. Y nosotros comenzamos a ver, hermano, cómo las señales están tan latentes y tan patentes que nosotros no podemos decir, hermano, que podemos darnos un breakcito, ¿verdad? Ahora, el mundo no mira esto, porque de esto es lo que quiero hablarles, las dos venidas del Señor. Porque esta venida del capítulo 24 y capítulo 25, hermano, dice que todo ojo lo verá. China, Europa, Centroamérica, Sudamérica, hermano, las Antillas, todo el mundo verá este acontecimiento. Es más, CNN, Fox, Telemundo, ayúdenme por favor, serán las que van a transmitir esto en vivo, hermano. Donde estos eventos comiencen a ocurrir. Y entonces la iglesia tiene que estar preparada. ¿Por qué, pastor? Porque también leamos el versículo 4, el engaño tomará, hermano, el corazón de mucha gente. Respondiendo, Jesús le dijo: miren que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo. Y entonces, hermano y hermana, van a engañar a mucha gente. Me regala sus ojos y le comparto esto. También la iglesia sufre, también la iglesia pasa por una situación difícil. ¿Por qué? Porque habrán hombres, hermanos, que se pondrán títulos, que querrán buscar únicamente, hermano, no el consejo de la palabra profética que está en este libro, sino que incluso querrán, hermano, engrandecer sus personas, sus ministerios. Los bancos estarán llenos de dinero, hermano, y la gente muchas veces ya no terminará creyendo en ellos, porque realmente están vendiendo el evangelio. A Cristo no lo pueden vender. El único que vendió a Jesús fue Judas, y tuvo que pagar el precio, hermano, de haberlo hecho. ¿Oyó eso? Pero entonces miremos, por favor, hermano, que nos encontramos con que realmente no solo el mundo está metido en conflictos y en problemas, sino que incluso dentro de la iglesia, hermano, es donde realmente va a haber la situación. Antes de pasar, hermano, mire lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación. Entonces los van a matar. No solo eso dice, sino que incluso van a ser aborrecidos de toda la gente. Muchos tropezarán, hermano, y se entregarán los unos con los otros, porque entonces se van a aborrecer. Ahora, quiero que leamos todos el versículo 12, porque es un versículo, hermano, donde habla de lo íntimo del ser humano, donde habla de lo íntimo del hombre y de la mujer. ¿Sí? Todos juntos 12, como dice. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿Oyó eso? Ahora tóquese su corazoncito, por favor, ese corazoncito tan lindo que lo hace vivir todos los días, ¿verdad? Mire y pregúntele cómo está su corazoncito. Porque dice la escritura, hermano, en ese momento, que por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor, hermano, de muchos se va a enfriar. En la iglesia de Filadelfia, hermano, en las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 le dice: pero tengo algo en contra de ti. ¿Así? ¿Qué es eso? Que has dejado tu primer amor. Hermano Alan, ya dejaste de amar a tu amada. Hermana preciosa, ya dejaste de amar a tus hijos y a tu mamá. Y nosotros podemos ponernos, hermano, dentro del contexto del amor y darnos cuenta, hermano, que muchas veces, por cosas terrenales y materiales, el amor de la persona
de la familia, de una ciudad, de un pueblo, óigame, de una iglesia, se enfría. Y el conflicto, hermano, está. Y Satanás es el único, hermano, que saca ventaja de esto. Porque él es el que viene a robar, a matar y a destruir. Por eso la importancia de que estemos unidos ahora, iglesia preciosa, que comenzamos a ver las señales que están escritas en este lugar. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano, entre todo ojo lo verá y el rapto? Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, desde el versículo 13 en adelante, vamos a ver esta otra venida, hermano, que estoy compartiendo aquí con usted en este momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Y comenzamos a leer en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan. ¿Oigo eso? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con él aquellos y con Jesús a los que durmieron. Ahora, mire el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, hermano, escúcheme, los muertos en Cristo, no los religiosos, no los fariseos, no los que decían que sí eran de Jesús y no lo son, resucitarán primero. Ahora todos juntos, el versículo 17, quiero que lo pongamos en un contexto para que entendamos esta parte. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice, iglesia? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y entonces dice, iglesia preciosa, que ahí estaremos todos juntos con Jesús. Me regala sus lindos ojos, por favor, y le comparto esto. No es lo mismo todo ojo lo verá al arrebatamiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Todos conmigo, ¿sí? Gracias a Dios, yo soy hijo de Dios. Sí. Ahora mírenme, por favor. La figura de la mujer es muy importante dentro del contexto bíblico. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia del Cordero. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? Dice que van a haber unas bodas en el cielo. Y entonces Cristo Jesús va a casarse con su iglesia. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Hermano, miraremos mucha gente ahí que realmente durante su vida, hermano, tuvieron no únicamente un compromiso, sino que una entrega verdadera desde lo más profundo de su corazón a Jesús. Ellos son los que van a ser escogidos en este momento. Dice la Escritura, hermano, que habrán 3 años y medio de gran tribulación. En esos 3 años y medio de gran tribulación, antes de que entre la gran tribulación, en ese periodo exacto de 3 años y medio, la iglesia de Jesucristo va a gozarse de este momento. Entonces será arrebatada la novia del Cordero. La iglesia verdadera, hermano, será llevada. Eso es lo que dice. Leámoslo, por favor, para que podamos entenderlo. Luego nosotros, los que vivimos, lo que estemos vivos, tóquese y diga, yo estoy vivo. Entonces seremos arrebatados, ¿con quién? Con aquellos que ya murieron. ¿A dónde? A las nubes. Ahí vamos a recibir al Señor, hermano, en el aire. Pero no únicamente esto, sino que esta es la promesa bienaventurada. ¿Qué dice? Así estaremos siempre con el Señor. ¿Oyó eso? Míreme, esa es la promesa que Dios le da a su novia,
¿Quién es la novia? La amada, la que se va a casar con Jesús, aquella que va a estar, hermano, cerca de ella. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar a la gran tribulación? ¿La iglesia? ¿O también algunos que sí visitaron la iglesia, pero que no entendieron, hermano, realmente la relación con Dios y con Jesucristo? Mateo capítulo 25, regresemos para poder entenderlo, porque esta es la pregunta también. Cuando nosotros hablamos de la salvación, nosotros miramos a una persona en la iglesia. Me regala sus ojos. Mucha gente, hermano, va a la iglesia y tiene la seguridad de que va a estar con Jesús. Usted le pregunta y le dice, ¿acaso sos salvo? Y él dice, por supuesto. Y dice, ¿por qué? Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y en este momento, hermano, vamos a leer algo increíble que sucede con estas 10 mujeres, ¿sí? Mateo 25, por favor. Y míreme qué es lo que pasa aquí en este momento. ¿Está conmigo? ¿Ya lo encontró? Miremos, por favor, qué es lo que dice la Escritura. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, versículo 1, que tomando sus lámparas salieron a recibir aquí en iglesia. Dice literalmente, hermano y hermana, que el que viene ya no es únicamente el novio, sino que el que viene es el esposo. ¿Ya lo vio? Bueno, seguimos. Entonces, serán semejantes a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora miremos estos dos grupos, hermano, que siguen vigentes dentro de la iglesia. ¿Ya lo vio? ¿Cómo dice? 5 de ellas son prudentes, pero 5 son insensatas. Míreme. No dice que están perdidas, sino que dice que son insensatas. Porque algunos piensan, hermano, que este es el grupo de personas que ya están perdidos y están desechados por Dios. Y no es así. Porque el versículo 1 dice que tienen lámparas, que tienen aceite y que ellas también están esperando la venida del amado. Aleluya. ¿Se da cuenta? Han entendido realmente que el amado va a acercarse, que va a venir, que va a regresar. Lo han entendido. Pero la Biblia las llama insensatas. ¿Oyó eso? ¿Qué se trata de esto? Miremos, por favor. Entonces, dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas, ¿no tomaron con ellas qué? Mas las prudentes tomaron el aceite, tomaron vasija y tomaron lámparas. 3 cosas. Apúntelo, por favor, si versículo 4. Mana Mirza, pone ahí. Estas 3 cosas son muy interesantes. Mas las prudentes no únicamente toman aceite, toman vasija y toman sus lámparas. Me regala sus ojos. ¿Qué significa eso, Inesita? Lámpara, aceite y ¿qué más? ¿Oyó eso? Míreme. La vida cristiana es una vida donde tienen que haber estas 3 cosas. ¿Dónde se pone el aceite, hermano Alan? ¿Ah? Aquí está, mire. El aceite, hermano, se pone en las vasijas. Y en esas vasijas, iglesia preciosa, se va a guardar. ¿Oyó eso?
Es más, si nosotros leemos el libro de Levíticos, hermano, nos vamos a dar cuenta cómo tanto los aaronitas, o yo en el Antiguo Testamento, tenían sus vasijas donde ellos guardaban, hermano, el aceite que les iba a servir para mantener, hermano, la lámpara de Dios de los 7 brazos en el lugar santo. Esa lámpara no podía apagarse permanentemente, iglesia preciosa. Dios le había dicho a Moisés y a Aarón que nunca podía apagarse esa lámpara. Entonces el servidor de Dios, hermano, tanto el aronita como el levita, tenía que tener cuidado que nunca faltara el aceite. Porque si el aceite literal faltaba, entonces, hermano y hermana, esa lámpara podía apagarse. Ahora os pregunto, iglesia preciosa, ¿qué pasa si la lámpara se apaga? ¿Qué cree usted cómo pagaban ellos el precio de permitir que la lámpara se apagara? Hermano, y necesita, piensa por favor, ¿qué pasaría? Decía, no sé. Dice que estaba leyendo las vestiduras sacerdotales y dice que en la parte de abajo, en las faldas, tenían campanitas. Y cuando él se movía dentro del lugar santo y santísimo, si las campanitas estaban sonando, era que era un buen ministro, era un buen pastor, era un buen levita, estaba haciendo las cosas de acuerdo como Dios quería. Pero si era un mal ministro, era posible que la lámpara se iba a apagar irremediablemente, hermano. ¡Pum! Iba a caer ahí. ¿Cómo? Muerto. Moriría irremediablemente. De hecho, hermano, entraban con un lazo, una pita en su cintura. Y cuando los que estaban allá, porque habían ministros, no únicamente dentro del santo, sino que incluso en el atrio, hermano, había ministros, ya no oían el sonido de las campanitas. Era el tiempo de jalar. Porque aquel pastor, aquel ministro, hermano, había hecho las cosas mal. Así es que no se trata únicamente de tener la lámpara o el aceite, sino que aquel que va a recibir el aceite, hermano, es muy importante también. ¿Cuál es la figura? Ahora, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice que la promesa del Señor Espíritu Santo se hizo una verdad en la iglesia de Jesucristo. Porque ahora el aceite es representado por la presencia del Señor Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Míreme cómo está su aceite. Es importante que nosotros chequeemos, ¿ok? Bueno, sigamos adelante para salir tarde. Tardándose el esposo, cabecearon las 10 y las 10 se durmieron. Manny necesita decir gracias a Dios. A mí no me dan sueño cuando yo estoy en la iglesia. Míreme, ¿es malo, pastor, tener sueño dentro de la iglesia? Es una pregunta muy interesante, ¿no es cierto? Pero dice, hermano, que las 10 cabecearon, las 10 se durmieron. Y esto tiene, hermano, un contenido bastante importante. Porque yo escucho personas, hermano, me regalan sus ojos, que dicen, otra vez a la iglesia, otra vez a la iglesia, otra vez a la iglesia. Y cada vez, hermano, el dolor es más fuerte. ¿Por qué? Porque resulta, hermano, que el lugar donde está depositado el aceite, hermano, que es su vasija, tiene hoyos. El mundo, los intereses, las cosas del mundo han comenzado a hacer hoyos en su vasija. Y aquel aceite, hermano, que recibió en el momento
cuando recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que sentía no únicamente una alegría, un gozo, sino que incluso un agradecimiento profundo a Dios y a Jesucristo. Todo eso, hermanos, se ha ido escapando poco a poco, poco a poco. Gabrielito, ¿cuántos años vas a ser cristiano? Hermana Keilita, ¿cuántos años vas a ser cristiana? Colochita. Ahora nosotros los adultos. Ana Mirza, ¿cuántos años vas a ser cristiana? Piense, porque el camino es largo. Hermana Inesita, si Dios nos regala 90 años, ¿cuánto te falta? Mírenme. Y entonces, hermano, la vasija que es nuestro cuerpo, que es nuestro tabernáculo, porque en 1 Corintios capítulo 3 el apóstol Pablo dice y aclara, hermano, ¿acaso ustedes no saben que son el templo de Dios, el templo de Cristo, el templo del Señor Espíritu Santo? Cuando nosotros hablamos de una verdadera vasija, un verdadero vaso, un verdadero templo, hermano, es aquel que cuida su vasija, cuida el aceite, porque su luz y su lámpara tiene que brillar. ¿Dónde, hermano Alan, tiene que brillar? ¿Dentro de la iglesia? O especialmente cuando estás afuera con gente que no cree en Dios, que no cree en Cristo, gente que inconversa. Ahí es donde debe de brillar, hermano, nuestra lámpara. Ahí es donde la lámpara, hermano, va a brillar y va a traer, hermano, y va a preguntar: ¿qué es lo que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué eres diferente? Porque esa luz, hermano, va a brillar de una manera maravillosa. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 6. Va a haber un clamor. Todos conmigo. Va a haber un clamor. ¿A qué horas? A la medianoche, hermanos, se oyó un clamor. Y esto es lo que la iglesia de Cristo, hermano, debe compartir. Míreme, hay iglesias que no les gusta hablar de esto, hermano, porque hay que entregarse, hay que buscar, hay que ser sinceros con Dios y con Jesucristo. Pero a la medianoche, hermano, cuando nadie lo espera, el clamor, hermano, comenzará a gritarse. Viene el amado. Aleluya. Todos conmigo, ¿sí? Viene el amado. Entonces el tiempo, hermana Inesita, se habrá terminado. ¿Para bien o para mal? En el caso tuyo, ¿para bien o para mal? En el caso tuyo, y en el caso tuyo, y en el caso tuyo, joven precioso, ¿para bien o para mal? Porque el clamor vendrá. No importa, hermano, que otras iglesias y otros ministerios ya no hablen de esto. El regreso inminente de Jesucristo, hermano, ya no se habla de esto. Se habla de dinero, se habla de luces, se habla de música, se habla de computadoras, se habla de aquí, se habla de allá. Pero a Jesús lo han dejado por un lado. El regreso maravilloso de Cristo, hermano, se ha olvidado dentro del consejo y el mensaje de los ministros hoy en día. Pero dice aquí literalmente que el clamor, hermano, será: el amado viene. Y Él vendrá, aunque la iglesia no lo crea. Sigamos, por favor, vente, hermano Dani, casi hemos terminado, mi hijo lindo. Entonces viene el esposo, versículo 6. Salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Y qué dice, iglesia?
Entonces arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotros y a ustedes, mejor vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Me regala sus lindos y preciosos ojos. Terminamos con esto. ¿Está lista? ¿Está listo? Si esta noche viene el Señor, o si este día se oye el clamor, ¿dónde? En su vida. Porque dice el apóstol Pablo: ya sea que vivamos o ya sea que muramos. Yo os pregunto, iglesia preciosa, y te pregunto a ti que me estás viendo a través del internet: ¿cuántas personas se van a morir ahora sin Cristo? Maninecita, ¿a dónde van a ir a parar esas personas que se mueren hoy sin Cristo? Piensa, ¿dónde van a ir a parar? Porque la gente no quiere saber nada de Dios, ni quiere saber nada de Cristo. Ahora tenemos un negocio. Míreme aquí, por favor. Últimamente han estado pasando, hermano, el video en el internet, en todas las redes, hermano, donde el momento del rapto llega. Las ropas se quedan tiradas, los zapatos van a estar por allá. Y aquellos hermanos que son pródigos, que sí son hijos, pero que andan lejos de la casa de Dios, van a sentir, hermano, el dolor de ser dejados en este momento glorioso. ¿Oyó eso? Regálanos. Se dieron cuenta ellas, hermano, que el amado está cerca, está tocando, ya lo ven, ya lo palpan, ya lo sienten. Pero estas 5 insensatas se han quedado sin aceite. Creyeron, hermano, que lo iban a lograr. Y la pregunta siempre es, hermano, ¿cuándo vendrá Jesucristo, hermano? Y la Escritura uno y otra vez dice: nadie lo sabe. Por eso es que tienen que tener listos sus lámparas, su aceite y el vaso donde va a ser guardado el aceite. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Muchos piensan que a la hora del servicio va a venir Cristo. A la hora de esas reuniones maravillosas, hermano, esos eventos gloriosos que tienen muchas iglesias. Pero yo creo, cuando él dice, cuando la Escritura dice en este texto, hermano, que a medianoche, ¿qué se está haciendo a medianoche, hermano? Durmiendo. Durmiendo. O sea, presavidos. Pensando, hermano, que todo está bien. Cuando el grito, hermano, dice, el clamor se levanta, hermano, de una manera gloriosa. El que tiene aceite, el que tiene lámpara, el que tiene su vaso listo, hermano, no se va a quedar triste, sino que va a estar contento y lleno de alegría, porque ahora sí, hermano, el momento de la promesa bienaventurada de Dios y de Cristo se cumplirá en su corazón. Aleluya. Versículo 10, por favor. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Y qué dice, iglesia? Y las que estaban preparadas
entraron con el amado a las bodas. Se termina ahí el versículo. ¿Qué dice? Con eso terminamos el consejo. Míreme, porque la puerta se va a cerrar. Durante 120 años, Noé estuvo preparando el arca de salvación. Durante 120 años, hermano, la gente se burló de él. Durante 120 años, hermano, la gente lo criticó. ¿Sabe quiénes hicieron caso? ¿Quién cree usted que hicieron caso? Dice que había una polémica, ¿verdad? Y preguntaban, ¿cómo fue que Noé pudo irse, hermano, a reunir a los osos, los lobos, los chullos, los animales? ¿Cómo hizo él? ¿Se te ocurre algo y necesita? Hermana Irma, ¿se te ocurre algo? ¿Cómo haría Noé para juntar una pareja de cada animal, hermano amado? Fíjese, míreme, mire, esto es increíble, fíjese. Dios le habló a los animales. Míreme todos. Y dice que los animales, macho y hembra, se agarraron de la mano y comenzaron a caminar rumbo a donde estaba el arca de la salvación. Mire qué maravilloso, hermano. Porque la voz de Dios es tan maravillosa que incluso los animales, hermano, los animales entendieron el llamado de Dios. Esto es lo más trágico, hermano, porque la siguiente pregunta es: ¿acaso Noé cerró la puerta? ¿Quién la cerró? Míreme, la mano de Dios cerró aquella puerta gigantesca. Y entonces vinieron las aguas. Míreme todos, por favor. Ninguno subsistió. Todos murieron, hermano. Absolutamente todos murieron por aquel juicio divino que Dios había decretado. Lo leemos la última parte, por favor. Es el versículo 10. Entonces, hermano, vino el esposo, y las que estaban preparadas, hermano y hermana, dice que entraron a gozarse a las bodas celestiales, las bodas del Cordero. Y entonces se cerró la puerta. Vinieron las otras vírgenes: Señor, Señor, por favor, ábrenos. Mas él dijo: de cierto les dijo, ¿qué? Que no las conozco. Entonces termina el versículo 13 diciendo: velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano y hermana, precioso varón que me miras a través del internet, familia, quien quiera que tú seas, ¿estás listo? ¿Estás listo para ese evento glorioso? Porque las promesas de Dios son promesas verdaderas. Él no miente, Él no es político, Él no es hombre, Él no es, hermano,
Cuando Él promete algo, Él lo va a cumplir porque Él es Dios. Le podríamos dar un aplauso al Dios hermano, al que creemos y que amamos con todo el corazón. Míreme, ¿cuál es el consejo entonces? El consejo es que el aceite, la vasija y la lámpara tiene que brillar. Si estas dos cosas anteriores han sido cuidadas por nuestra vida en Dios, en Cristo Jesús. Hermana, pregunto a todos, ¿hasta cuánto va a llegar el precio de la gasolina en este momento? ¿Se va a llegar a $6, $7? ¿Vos qué decís? Ahora míreme aquí, míreme. ¿Será que Dios nos va a proveer para pagar esos $7? ¿Por qué, pastor? Porque si usted tiene su vasija, su aceite, es casi seguro que esa lámpara brillará hasta que el Señor regrese. Regalémosle un aplauso al Señor, por favor. Amén, 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 amén. Póngase de pie, hemos terminado y vamos a cantarle al Señor.